Ya es la hora, empezamos, si os parece. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la presentación del poemario de María José Viz. Antes de empezar a hablar de la obra en particular, quería dar las gracias a la librería Moito Conto por acoger este acto y también felicitarles porque siempre su local es un lugar para la difusión cultural y eso es una maravilla. Bueno, os voy a decir en qué va a consistir esta sesión, muy sencilla, por supuesto, sin ninguna pretensión. Después de hacer yo una breve introducción, preguntaré a María José algunas cuestiones en un breve coloquio, al que os invito desde luego a participar, y después terminaremos el acto con el recitado de poemas a cargo de la autora, que estará acompañada por la música del laúd que interpretará Jesús Garabato. Eso es el plan. Terminado ese que podemos poner recital, llamar recital, pues María José firmará ejemplares a todos aquellos que lo queráis, Bueno, pues yo conocí a María José en Santiago, fuimos compañeras de carrera, estudiamos filología hispánica, estamos aquí unas cuantas, estas que montamos jaleo, éramos compañeras de grupo, hicimos filología hispánica en Santiago cuando la facultad estaba en lo que es ahora la capital de Galicia. Aquí había un colegio universitario. Ella, aunque me dijo, me enteré hace poco, que no es de Santiago, que es de un sitio de Vila de Cruces, una aldea de Vila de Cruces, pero realmente vivía en Santiago y es compostelana de sentimiento, aunque coruñesa de adopción, lleva muchos años aquí. Era una estudiante callada, la verdad, con un temperamento muy apacible. Hizo una carrera muy brillante y ahora pues su vida profesional está dedicada a las bibliotecas, es bibliotecaria. Es decir, los libros fueron siempre, o estuvieron siempre en el eje de su vida. Este que vamos a presentar ahora, Los abrazos líquidos, es su tercer libro publicado. Los dos anteriores, Creaciones mínimas, Instantes hallados, son dos colecciones de lo que se llama ahora, y que está de moda, ese género microrrelato o microliteratura, como queráis llamarle. Esos dos libros contienen textos, algunos de los cuales, en mi opinión, tienen bastante carga lírica y por eso a mí ya me parece que iban anticipando el género poético y casi eran, se lo comenté a ella alguna vez, poemas en prosa o algo, un género así un poco híbrido. Este que presentamos aquí ahora sí que ya es un libro abiertamente poético, de género poético, no hay discusión. Y bueno, se inicia con un poema que hace de poema preámbulo, que creo que dice: me preguntas qué es poesía, en el primer verso, y que para mí es una alusión directa a Becker, desde luego, se lo dije a ella. No sé si es que ya es de formación porque somos todas profesoras de literatura, pero bien, eso ya es un homenaje a un poeta que, aunque del 19, es muy moderno, en mi opinión. Después va un poema, un prólogo muy bonito que le escribió Eduardo Martín Zurita, precioso, se lo escribió para el poemario, ya nos comentará después María José. Y a partir de ahí, pues hay 11 secciones, como si fueran 11 capítulos, que llevan un título, cada una, bastante significativo. Amoroso abrazo, la música en el abrazo, abrazo ausente, es decir, todo, digamos, el leitmotiv o lo que une todos los poemas es la idea del abrazo, que acaba siendo ya casi pues, un símbolo que el lector va desentrañando el significado a medida que va leyendo el poemario. Por eso decimos, no es una colección de poemas, no es una antología, es un poemario que tiene una unidad y un sentido. ¿Y qué puedo decir, en mi opinión modestísima, del estilo de María José? Bueno, pues aparte de esa reminiscencia de Becker, creo yo, para mí bastante evidente, la poesía de María José es una poesía sin adornos, en mi opinión, prescinde de la rima, de la medida, es una poesía toda en verso libre, muy nominal, porque hay muchos sustantivos, pocos verbos, no hay anécdota en los poemas,
Y por eso, por ser una poesía en ese sentido esencial, por ser tan sustantiva, creo yo que tiene algo que ver con lo que era la poesía desnuda de Juan Ramón Jiménez, de Pedro Salinas, de Jorge Guillén, esa poesía pura, poesía desnuda, o como le queramos llamar. En todo caso, vuelvo a lo que decía antes, creo que su formación filológica está en el fondo de sus obras, están de sustrato, los poetas están latentes y puede percibirse, aunque el resultado es una obra, como digo yo, aparentemente sencilla, y eso para mí es lo genial, que algo que está muy elaborado, muy estilizado, muy reflexionado, parezca que es sencillo. Bueno, pues esto es lo que yo digo de María José, y ahora le vamos a hacer algunas preguntas. Si alguien quiere decir algo me interrumpe, desde luego, pero lo que le quiero preguntar lo primero es ¿qué me puedes contar o qué nos puedes contar de la editorial Ojos Verdes, que es quien te publicó todas tus obras? Y también me gustaría que hablases algo del autor del prólogo, de Eduardo Martín Zurita. Bueno, buenas tardes a todos. Eduardo Martín Zurita, el prologuista, que ha hecho ese prólogo tan bonito, que me dedicó, lamentablemente a los 4 meses de haberme enviado el prólogo falleció. Entonces, para mí aún adquiere un valor mucho más simbólico el hecho de que forme parte de mi obra. Eduardo era escritor, aficionado como yo, su profesión era ser abogado, pero realmente empezó a enamorarse del microrelato y de la literatura breve. Quizás me imagino que sería a raíz de haber ganado un concurso semanal de relatos en cadena. Él fue bueno, involucrándose en todo este mundillo del microrelato, y nosotros, Jesús Garabato y yo, que también es un microrelatista, los dos lo conocimos a través de sus intervenciones en Esta noche te cuento, que es un blog concurso de relatos breves, microrelatos, en el que participábamos una serie de personas en toda España. Era una persona muy peculiar, muy especial, pero era muy generoso, o sea, hacía unos comentarios a todo el mundo realmente generosísimos. Todos estábamos muy impactados por su forma de ser, por su generosidad, y realmente nosotros propiciamos un encuentro en Madrid con él porque realmente lo apreciábamos, y bueno, a partir de entonces fue todo rodado, nuestra amistad fue en aumento, y bueno, yo cuando le pedí que hiciese el prólogo no lo dudó un momento. Es una cosa curiosa quizás, es que dijo que lo voy a hacer ya ahora por si pasa algo y no puedo hacerlo. Fue una cosa que me impactó a pasado los acontecimientos que ocurrieron. Y bueno, es lo que da un carácter especial al libro, ¿no? Luego, en lo referente a Ojos Verdes Ediciones, también ha sido... El golpe duro fue de Eduardo, ¿no? El fallecimiento de Eduardo, pero otro golpe de otro tipo ha sido que Ojos Verdes Ediciones, la editorial que yo considero amiga, con la que yo he estado publicando las 3 obras que yo he escrito, pues ha desaparecido oficialmente desde el día 1 de enero de este año. Como siempre, las editoriales modestas y pequeñas son absorbidas por los grandes holdings. No dudo, o sea, tengo la esperanza de que a lo mejor con el tiempo pues vuelvan a través de ellos, porque realmente para mí no son solamente una editorial en la que publicaba, sino que son amigos míos. Me siento muy vinculada a También Donde Deu, que es el editor, que era el editor. Bueno, para mí sigue siendo editor, porque para mí yo sigo hablando de libros que ellos han publicado. Y a mí, si me permitís, aunque no está dentro de la pregunta que tú me hacías ahora, yo quisiera hacer una hincapié en la maravillosa portada, la bellísima portada que tiene el libro, ¿no? Esta portada tiene una autora, y esa autora está aquí, encargándose de la cámara, que la tengo explotada. Ella ha hecho esta portada, también ha pintado esta obra que está aquí detrás, y también los abracitos, como digo yo, los abracitos minúsculos o miniatura que hay en cada página. Creo que hay que poner en valor el arte de Margarita, porque Margarita y yo hemos colaborado realmente al 50%, porque en Instantes Hallados, mi anterior libro,
ella tiene el peso desde la parte que ella ha realizado es exactamente igual idéntico al mío, por eso digo yo que somos las dos coautoras del libro, ¿no? Y aquí pues, le he pedido yo que hiciese algo muy especial para el libro y bueno, estoy encantadísima del resultado, ¿no? Me parece que es una bellísima invitación a leer lo que viene después. Bueno, eso más o menos quería contestarte un poco. Muy bien. Bueno, pues, y ahora que me cuentas, si has publicado 3 volúmenes en Ojos Verdes y los 2 primeros han sido de microrelatos y este es un libro de poemas, ¿crees que ha habido, a qué se debe ese cambio o a lo mejor no hay tal cambio? ¿Qué crees que es lo que ha pasado en tu trayectoria? Yo creo que un gran cambio no ha habido, porque si los que conocéis a mis otras 2 obras y los que no, pues os cuento que en las otras hay microliteratura en un sentido muy amplio, en el sentido que hay microrelatos, pero también hay micropoesía. La micropoesía de que eran versos o sea, poemas de 3 versos hasta 140 caracteres, porque formaban parte de mi contribución al concurso del cultural Cuenta 140. Ahí fue donde me surgió a mí el deseo de adentrarme más en la poesía, ¿no? Ya te digo, este libro me parece una consecuencia, más que un cambio, me parece que es una evolución, un reto más que yo me he planteado cuando he visto claro que tenía una idea para hacer un poemario, no un libro de poemas dedicados, aunque hay poemas dedicados. No es propiamente un libro de poemas en conjunto, sino más bien una obra, como creo que también habías dicho tú antes, que donde hay un leitmotiv sobre el que gira, que son los abrazos, ¿no? ¿Y sigues alguna corriente poética determinada? ¿Tienes algún autor de referencia? Bueno, yo no sigo una corriente determinada, soy muy libre, y de hecho he tenido la suerte, precisamente en Ojos Verdes, de que me han dejado esa libertad de movimientos, no me han coartado, no me han cortado las alas, porque no he tenido que seguir ninguna línea editorial determinada, ¿no? A mí, por supuesto, estábamos hablando de que aquí, la sorpresa que me he llevado de ver aquí a mis excompañeras de la facultad después de tantos años, una emoción muy grande, pues a mí pesa lo que he leído, lo que hemos leído todos en la carrera. Hay un peso muy fuerte de la poesía clásica. Y ya, por otro lado, ya lo dije en su momento aquí mismo, cuando hablaba de instantes hallados, que yo soy anti-ídolos, no tengo autores fetiche. ¿Por qué? Porque yo creo que cualquier lectura que hagamos, todas las lecturas, incluso las que no nos gustan, nos marcan de alguna manera, nos influyen. Y forman parte como un sedimento que tenemos ahí, y que a lo mejor no somos conscientes de dónde nos ha salido esa inspiración o esa frase o por qué yo digo esto así. A mí, aunque quiera buscar muchas veces, aunque estoy de acuerdo contigo lo que dices tú, ¿no? de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, cuando yo estaba en el instituto, ya antes de la facultad, me había atrevido yo, osada de mí, a hacer un trabajo para un concurso sobre un aspecto de la poesía de Juan Ramón Jiménez. Yo me enamoré de esta poesía de él. Yo estaba en una etapa que, bueno, fotocopiaba todo lo que encontraba y tal, estaba muy volcada. Y Pedro Salinas, bueno, las referencias que tú dices están claras. Ahora, y Becker, por supuesto, el primero ha sido un homenaje a Becker, eso no lo dudes, eso es así, ¿no? Pero quiero decir que como ya digo, como todas las lecturas influyen a la hora de formarse uno el criterio creativo o lírico, pues no podría resaltar. Hombre, quizás podría hablaros, sí, de un par de libros, por ejemplo, el primero de que son publicados en los años 40, que el primero era el Poeta de Nueva York, de Lorca, ¿no? Porque Poeta de Nueva York era una obra avanzadísima para su tiempo, era moderna y su contenido era intenso, violento, son unos poemas que a mí me hicieron pensar que el Lorca de Romancero Gitano no era el mismo, pero este no puede ser el mismo, porque si el Romancero Gitano es poesía visual, es poesía plástica, ¿cómo ha derivado en esto, no? Pues me pareció increíble, ¿no? Y me sigue pareciendo estupendo, maravilloso. Y otro libro de los años 40, publicado en los años 40, fue Hijos de la Ira, de Damos Alonso. Damos Alonso, nosotros lo teníamos que trabajar mucho con él, porque era un gran filólogo, teníamos muchos estudios, vosotros lo sabéis, que eran de ese autor, ¿no? Pero aparte de su faceta de filólogo, era un maravilloso poeta, ¿no?
Y Hijos de la Ira, sobre todo un poema que yo a lo mejor me repito a los que ya habéis estado en otra ocasión, pero Mujer con Alcuza, un poema de ese libro, cuando lo descubrí en el instituto, me maravilló, ¿no? Porque era mi primer acercamiento al verso libre, y decía, ¿cómo puede haber poesía en unos versos que no tienen rima, que no tienen una estructura fija? Fue un flash, o sea, un shock. Y por eso os he mencionado estos dos. Pero no quiere decir eso que haya muchos otros poetas que me han gustado y que me han, ya digo, es por mencionar dos. De los años 50 podría hablar de José Ángel Valente o de Ángel González, ¿no? Incluso de ahora mismo me gusta mucho la poesía de Luisa Castro, que es contemporánea nuestra, es gallega. También Raquel Vázquez, porque no, pero Raquel Vázquez la conozco personalmente y también me gusta mucho su poesía. Es muy diferente a la mía, pero es una poesía de la esencia que también me llega, porque no, por el hecho de que cada uno de nosotros hagamos una poesía diferente, no dejamos de deleitarnos con la de los demás, ¿no? Por supuesto. ¿Y nos puedes decir qué significado, por qué un poemario centrado en el abrazo? ¿Cuál es el significado de ese símbolo que creo yo que está ahí en el libro y que unifica todos los poemas? Hacer un poemario basado en el abrazo es por varias razones. Una de ellas es que yo tenía poemas sueltos, escritos, y un día me puse a observar cómo los había hecho, ¿no? Desde una perspectiva como alejándome desde fuera, y decía, pero si tú, me decía a mí misma, José, tú estás poniendo mucho abrazo por aquí, abrazo por allá, parece que el abrazo es algo que te marca o que destaca en tu poesía. Y eso por un lado. Luego, por otro lado, me ha pesado mucho a la hora de hacer este libro las participaciones que había dicho antes en Cuenta 140, ¿no? Por el hecho de que me valorase también Joaquín Pérez Azaustria, que es el conductor del concurso, que invito a todos a que participéis, los que escribís poesía, porque es un concurso en la web, en la página web, en la que hay que escribir poemas de 3 versos con hasta 140 caracteres de un tema que va proponiendo cada semana. Dura de marzo, va a ser ahora en marzo, de marzo a agosto, son 6 meses. Yo me he descubierto a mí como poeta gracias a ese concurso, por eso me gusta decírselo a todo el mundo, porque no sabemos muchas veces dónde está eso que realmente tenemos dentro y no sabemos que lo tenemos realmente, ¿no? Y lo del abrazo, pues mira, también es cierto que otra causa de que yo, o el sentido que le doy al abrazo, es que no nos abrazamos mucho, nunca nos abrazamos, o sea, es algo que como que se deja para otra ocasión, en otro momento nos abrazaremos, como diciendo, eso es lo de menos, sabiendo que el abrazo en sí tiene una fuerza emotiva y una energía que te carga emocionalmente y que no se hace naturalmente, ¿no? Y luego, ya digo, luego partiendo de la idea del abrazo, lo que más tiempo me llevó elaborar fue los 11 subtítulos que hay en la obra, porque ya significó una reflexión, el pensar qué era para mí el abrazo, qué simbología tenía, qué sentidos positivos o negativos podía apreciar en ella, en el término, y entonces me llevó a estos 11 apartados que están aquí, ¿no? Yo si quieres te explico brevemente cómo... La estructura, eso sería una buena cosa, que nos explicaras cuál es la estructura de la obra, cómo es la evolución interna de los poemas. Sí, yo ya digo que lo he dividido en 11 subtítulos. Todos ellos giran en torno al término del abrazo. El primero, con el que he empezado, ha sido Música en el abrazo. ¿Por qué música en el abrazo? Porque a mí me encanta la música. Para mí es vida. Entonces lo que no podía hacer es relegarlo, ni al final, la posición final, ni por supuesto tenía que estar en primer lugar. Los demás no tienen un orden aleatorio, pero el primero tenía que ser el de Música en el abrazo, para mí. Y también es el que más, ya lo veréis, es el más numeroso en poemas, que contiene un mayor número de poemas. Ya después el abrazo del caos. Vivimos en una sociedad caótica, destructiva, negativa muchas veces. Me gustó reflejar un poco ese tipo de abrazo no deseado que a veces nos convierte en algo nefasto. Y aquí utilicé sobre todo mucha carga negativa y mucha
mucha potencia en los poemas. Ya después pasé al Amoroso Abrazo. En un libro de poesía, para mí, me parece que es incluso necesario que haya amor y también desamor, porque es un libro donde, es un apartado donde yo muestro poemas de amor y desamor. Abrazando la tormenta, el siguiente. Abrazando la tormenta, bueno, curiosamente ayer hubo una tormenta aquí bastante buena. La tormenta era muy significativa para los poetas y los escritores en general del siglo XIX, del romanticismo, y a mí me parece que tiene una carga emotiva tan fuerte que me encanta la tormenta con esas posibilidades que tiene, ¿no? Esa riqueza lírica. Abrazo animal, pues abrazo animal, porque me he centrado en una serie de animales. Hay que reconocer que, insisto, yo he partido de bastantes poemas, me he autoplagiado en algunos casos, poemas de la época de 40-140, en los que a veces el tema pues, giraba en torno a un animal o algo así. Y en este caso, algunos los he recuperado, otros los he creado después, un poco para demostrar que hay poesía en cualquier cosa, en los animales también, en cualquier objeto. Eso nos lo enseñaba Joaquín Pérez Azaustre, cuando nos ponían esos temas que a veces decíamos, pero esto es antilírico 100%. O sea, por ejemplo, un tema era Trump. Pues bueno, pues a veces vamos a poner de Trump. Pues nada, pues a veces hay cosas que cualquier cosa puede servir como excusa. Luego el abrazo imperfecto. El abrazo imperfecto para mí es el abrazo fallido. El abrazo que no llega a ser. Eso es lo que el enfoque que le he querido dar yo a este subtítulo. En pos del abrazo, pues es ir en busca del abrazo, es el querer alcanzarlo, es el luchar por conseguirlo. El abrazo roto es el que está fragmentado, el que está segmentado, el que ya no puede tener solución de continuidad. El abrazo ausente, aquel que no está, aquel que está lejos de nosotros y que no podemos alcanzar. Y rememorar el abrazo. Aquí he reunido algunos poemas, muy pocos poemas dedicados a personas apreciadas por mí, algunas fallecidas, porque de esa manera quería hacerlos más cercanos a mí y al lector también. Y por último, abrazo triunfal. El abrazo triunfal, después de este poemario que tiene un tono bastante triste en general, yo he querido abrir las puertas pues al positivismo, a que existe la felicidad, que podemos sonreír al final cuando estamos saliendo de un túnel, ¿no? Y esa es la estructura que yo he querido hacer. En el abrazo triunfal habréis visto a lo mejor algunos que he puesto un trozo de prosa poética, no son poemas. Es un fragmento que ya había sido publicado en una antología y que me ha gustado recuperar precisamente por eso, por el carácter positivo para mostrar el final. Creo que más o menos he explicado. Claro, muy bien. Bueno, y quería preguntarte, ¿tienes algún proyecto ahora en el tintero? ¿Tienes algo que te esté dando vueltas en la cabeza para una próxima publicación? Bueno, en realidad esto que ha ocurrido con Ojos Verdes, por supuesto, entenderéis que es para mí un batacazo y me ha hecho pararme, ¿no? Detenerme. Lo que sí cada vez tengo más claro estos días, sobre todo lo he pensado, que me gustaría hacer otro poemario, pero ya no con la intención de publicarlo rápido, ni mucho menos, quizás para presentarlo a concursos. Me gustaría intentar sacarme otra idea general para poder trabajar un nuevo poemario. Porque la poesía me sirve para transmitir mis emociones y me parece como que es el método que yo en este momento, la forma mejor para expresarme. Y lo de publicar, ya digo, yo tengo ya 3 libros publicados y además con bastante rapidez los he publicado, con lo cual que yo, o no sé si es definitivo o no, eso nunca se sabe, ¿no? Pero que no lo publique en mucho tiempo o nunca, tampoco me importaría. Ya. Muy bien. Bueno, pues yo creo que podíamos dar paso al recitado de los poemas y que Jesús Garabato nos acompañe con el laúd. Me voy a poner de pie para recitar.
sones de un vals trasnochado disparan en instantes amargos, enfrascados en huellas sonoras y ancladas en el gramófono del pasado, que lucha encarnizadamente entre sonidos blandos, reclamando clemencia. No os lo he dicho, pero este pertenecía a Música en el Abrazo. A continuación, un poema que está en Abrazando la Tormenta. Cualquier día arrastraré la intensidad de tu tormenta y haré claudicar los vientos furiosos y los atardeceres rojos en tu cálido abrazo. Mojaré tu sequedad rancia, envuelta en arbustos ropajes, de despojos encharcados en rabia, y el junco doblegará tu temor. Yo, con ojos grandes de asombro, observaré el alboroto del cielo y me cobijaré en la memoria que resplandece en la noche. A continuación os voy a leer 4 poemas breves, micropoemas de 3 versos cada uno, que pertenecen por este orden a El amoroso abrazo, Abrazando la tormenta, El abrazo ausente y El abrazo roto. Contigo los árboles sueñan en un campo florido. Contigo llueve tiempo detenido. Contigo simplemente existo. Sufro el abismo inaudito de marmotas transportando nubes hacia el soplo viciado del aire. Desaparecer tras el velo olvidado, conectarse con el infinito, ser recuerdo y ser latido. Alforjas de miedo alimentan la nada. Y ahora del abrazo ausente. Agazapada en el lomo de tu sombra, espero la prolongación de mi ser. Bajo el manto turbio que alumbra, con tenue luz, los pasos de mi vejez implacable. Tropiezo con el súbito grito de rasgados sonidos blancos. Estás muy cerca, muy lejos. Me hundo en aguas contaminadas, con mentiras que arrastran selvas, con verdades que iluminan senderos. En esta senectud alienante, la soledad me llena de calma, mecida por brisas suaves, deslizándome por interminables pendientes, en pos de la luz sombría del túnel. Y ahora otro poema de Música en el Abrazo.
aquel laúd que el trovador tañe con soberbia, tus manos lo convierten en frágil flor, en maravilla, en fuente de deleite sencillo, que en ocasiones ríe y en otras se lamenta. En toda su magia es arrastrada por el sonido antiguo de sueños y llantos. Y ahora, para terminar la lectura escogida de poemas del libro, uno que está en pos del abrazo. Apagar instantes que se encienden anegados de maleza. Renacer oculta tras las alas de una salvación soñada, todavía lejos de ser alcanzada. Detener la vida y descansar en la volátil copa del árbol que anhela mi abrazo. Y ser rama, y ser pájaro, y ser vuelo. Los que ya me conocéis desde las otras presentaciones, yo tengo una sorpresita final. Pero antes de la sorpresita, yo creo que nos va a gustar a todos escuchar a Jesús tocar una pieza del solo, sin que yo estropee aquí con un... ¿Qué os parece? ¿Lo escuchamos? Sí. Me voy a poner de pie. La sorpresita son unos ripios. O sea, es un poema paródico. O sea, no tiene nada que ver con el resto de la poesía que hago. Pero me apetecía hacer un poco un guiño al público de aquí de Coruña. Entonces, es este. A este público atento, María José le dedica algunos abrazos tiernos, otros un tanto amargos, a través de versos raros y acompañada por música preciosa. Tal vez no siga una corriente gloriosa, pero eso sí, mucho empeño ha puesto en pronunciar bien sus poemas pequeños. Dejemos que viva creyendo que es poeta sin apenas serlo. Si no
hay una pregunta, Sí, una pregunta, me gustaría preguntarte, María José, bueno, dos cosas. Primero, darte la enhorabuena a vosotros, a los dos, pero a ti sinceramente me ha encantado, es mi primera aproximación a tu poesía y creo que los microrelatos es captar la esencia al máximo, ¿no? Yo creo que recoge todo lo que quiero recoger, me parece fantásticos. Y después me gusta porque tocas temas universales como el amor, el desamor y sobre todo el miedo, que el poema de la alforja me pareció soberbio. Y después lo que me impactó, yo cuando vi el libro, ya se sabe que cada uno en su fuero interno, pues su acervo personal tiene una forma de aproximación a la realidad diferente al de los demás, ¿no? Y a mí me llamó no el abrazo la atención, me llamó que le llamases líquido. Entonces quiero que incidas si hay algo de Bauman en él, de la sociología de Bauman, o no tiene nada que, no quiero que te vayas por ahí, o por qué le llamaste líquido. Pues por una razón muy sencilla. Aparte de por la sonoridad, me parecía que era una fuerza increíble de los abrazos líquidos, es porque a veces para mí un abrazo tiene algo de líquido en el sentido de que es etéreo, de que no se puede palpar, a veces, o sea, no ya digo el abrazo físico, sino el abrazo el emocional, el simbólico, ¿no? Es como que se escurre, ¿no? Como un riachuelo que va a buscar desembocar en el río, ¿no? No sé cómo dirías tú, que eres profesora de literatura. Evanescente, ¿qué os parece? Pues me sirve. Un poco me lo coges así. Te digo, quería un poco, perdón. Se desliza. Sí, efectivamente, es que yo, la imagen que tengo es hacer así. Sí que se llama. Y es así, yo lo siento así también. Pues, me pareció así que podía tener mucha fuerza, ¿no? Por eso lo hice. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna más que preguntar? Bueno, yo ya en el instante ensayado ya te había dicho que me parecías más poeta, ¿no? Que me gustaba mucho esa faceta. Y ahora con este libro me lo has demostrado ya de por sí. Porque tienes mucha fuerza. Hay algunas poesías que te impactan y te llegan, ¿no? Y eso creo que es lo que tiene que tener una poesía, aunque sea pequeña, ¿no? Que impacte, como una pintura. No puede que no la entiendas, pero a la vez te llega. Y me han encantado, sobre todo los de la tormenta, los rotos, porque quizás son los que más llegan, ¿no? Yo te diré que una vez, yo trabajo en la biblioteca y cuando me dice la gente, a mí no me gusta la poesía, porque no la entiendo, ¿no? Y yo digo, no tienes que entender la poesía, tienes que sentirla. Y yo digo muchas veces lo que hay que sentir es una sacudida interior, una sacudida emocional. No tiene por qué haber virulencia en las palabras, no tiene por qué ser unas palabras cargadas de una significación muy fuerte, pero lo que tiene que provocarte el poema, al menos para mí, es cambiar tu estado interior, o sea, el decir, uy, esto me ha llegado, no sé por qué, pero me ha llegado. Y esa es la riqueza, ¿no? de la poesía, ¿no? Que puede llegar a todo el mundo, ¿por qué no? O sea, yo es que no leo poesía, porque no te has acercado a ella, tienes esa sensación de que puede ser algo negativo para ti, que puede ser algo aburrido, que no se cuenta, no hay asesinatos, eso no me gusta, pero es que tienes que aproximarte, abrirle la puerta, dejar que pase, y luego se aposentará en ti y no se irá de ti, pienso yo. Y ahora que te iba a preguntar lo mismo sobre por qué habías elegido lo de líquido, yo venía con la idea que a mí el agua pues flotas, nadas, te arrullas, te lleva y te trae. Quizá para mí el abrazo es esa emoción de llegar a consolarte casi. Pero eso es lo bueno de que cada uno tenga una interpretación diferente. Me parece es una riqueza para la literatura en general, no solamente para la poesía, que puedas tener una perspectiva diferente y al mismo tiempo ser válida, todas son válidas, ¿no? Y a mí me encanta tu opinión, igual que me encanta de Azucena, ¿no? Me encantan todas, porque eso quiere decir que sentís la poesía, ¿no? De vuestra manera. Y me recordó a mí a Cernuda también. Pues, a mí me gusta Cernuda. Aparte salvando las distancias, porque yo no soy Cernuda, pero bueno, Por Dios. pero bueno, que haya un poco de reminiscencias no está mal, escribir como él, yo
faltaría mucho Tiene una sólida formación y por eso hace este poemario líquido. Creo yo que se puede hacer el juego de palabras. Se le nota. Sí, ya, claro. Bueno, la última cosa que te pregunto, pero mira, tú has dicho, bueno, ya te ha presentado y cuando ha comentado de tu forma, la forma en que te acercas a la poesía, la forma de escribirla, estructurarla, a través del verso libre. Y cuando dijo, bueno, es a través del verso libre, me parece leyendo a Pizarnik, Alejandra Pizarnik, me di cuenta que ella utiliza fragmentos de prosa poética maravillosos, sublimes, con una capacidad metafórica terrible, ¿no? Por los temas que abordan, hasta el suicidio y la muerte siempre presente de una forma muy azul oscura. A mí me invoca ese color y me parece excesivamente doloroso. Yo creo que hay que intentar buscar la luminosidad porque la vida ya es difícil de por sí, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su mundo y deja con su mundo y su realidad de una forma sublime. Y yo lo que quería preguntarte es, ¿tú no crees que por lo que has recitado los poemas se ve claramente que a pesar de ser verso libre tiene una musicalidad y una armonía interna clara? Y eso es muy importante. Es que realmente ahí me has dado de lleno, porque realmente a mí lo que la música en el verso y en el poema en general, para mí es fundamental. Y el ritmo. Para mí está, a poco que te aproximes a mi poesía, vas a ver música. De hecho, no es verso libre, 100% libre, hay poesía interna, rima interna. La rima, no mucho yo soy muy libre a la hora de escribir de poesía, ya os lo he dicho. Y yo a mí no me preocupa si realmente quedan dos versos rimando y otros no. Lo que importa es que el conjunto globalmente me suene a esa música interior que yo quiero expresar externamente, ¿no? Y sí, luego yo lo decía con el apartado de música de abrazo, la música para mí tiene un peso fundamental en mi vida y en mi forma de concebir las cosas, de entenderlas. Y mi poesía tiene que ser siempre, aunque yo escriba otro poemario o 20 poemarios más, que no creo que llegue a eso, siempre serán un poco buscando esa música interna. Oye, María José, aquí tú y yo queremos decirte que qué suerte tenemos de tenerte de compañera. ¡Bravo! Bueno, estas dos chicas de aquí son compañeras en el taller de escritura creativa de Chus Molina Raspal, que este año estamos apuntadas, ¿no? Sí. Bueno, pues ya lo veremos las caras el día 7 que empieza, ¿no? Pues son encantadoras. Bueno, no sé si Flori está apuntada este año. No pude apuntarme. Oh, vaya. Primero no me cogieron y ahora no me pude apuntar. Bueno, pero estamos en Pero contacto. está aquí Alfonso. Alfonso, hola. Mira que eres alto y no te veía. Pues es un placer estar con vosotros. Y yo aprendo mucho de ellas y espero que algo de lo que yo haga les guste. Lo pasamos muy bien en clase. Eso lo que se trata es de pasárselo bien, disfrutar con la escritura. Es escritura en vivo y en directo. Allí no hay tapujos, allí lo que escribes es lo que se hace, lo que se lee y lo que se comparte. Y eso es una gran enseñanza para todos, ¿no? Aprendemos mucho, yo creo que aprendemos mucho con esta técnica, ¿no? Que nos pilla así de repente y que sale cada maravilla, que bueno, tendréis que estar allí para verlo, ¿no? Bueno, pues si no hay nadie quiere hacer ninguna pregunta o comentario, damos por acabado esta presentación y quien quiera pues puede acercar a María José que os anima un abrazo. Darle un abrazo. Es una cosa que nos decía, hay un cartelito ahí fuera que pone que se regalarán abrazos, que eso lo cumplo, ¿eh? Aquellos que quieran recibir mi abrazo, lo recibirán. No necesito nada a cambio. ¿Los te gustan? Los musicales. Los musicales. El abrazo musical. Vale. Abrazo y música. La música y el abrazo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Un placer tener aquí tanta gente amiga y bueno, que vive la poesía, como digo yo siempre. Sí. Buenos tiempos para la lírica.